Vamos a entregar la palabra de hoy, una palabra muy interesante que muchos de nosotros conocemos, pero que vamos a sacarle algún contenido para ir reforzando, ir aprendiendo, ¿cierto? Y ir mejorando. Vamos a orar primero. Amén. Amén. Señor, te damos gracias porque tú permites, Señor, que podamos aprender de tu palabra. Y tu palabra siempre trae algo bueno a nuestra vida, Señor. Padre, hay muchas cosas que ya hemos leído, conocemos, pero tú recuerdas nuestra vida, Señor, refuerzas y también vas cambiando, Señor, a veces mentiras que hemos sabido y las vas cambiando por las verdades tuyas, Señor. Ayúdanos a entender, a extraer los principios que hay en tu palabra, que a fin de cuentas, Señor, son para beneficio, Señor, de nosotros. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, porque en ella hay sabiduría, Señor. Y en ella encontramos ese alimento, Señor, que no podemos encontrar en ninguna otra parte, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, en este momento. Ayúdame a mí en el mensaje a entregarlo, que sea de una forma clara, Señor, de una forma efectiva, Señor, para cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ya, bueno, este mensaje, como lo dice la misma Biblia, que en una parte se podría titular Tesoro en vaso de barro. Y nace un poco a raíz de lo mismo, de hace algunas semanas se me venía a la mente esta idea, esta frase y producto de dos acontecimientos últimamente, dije sí es un tema que sí tengo que desarrollar o al menos estudiarlo y bueno, por ende ahora transmitirlo a la iglesia. Y uno de esos acontecimientos fue cuando participé en el culto de fúnebre, ¿cierto?, de nuestra hermana Nancy, y que la verdad es que me llegó muy profundo y pude ver ahí cuando escuchaba las grabaciones, ¿cierto?, y los testimonios, y dije la fragilidad del ser humano, de nuestros cuerpos físicos, y yo dije, wow, de verdad que este tesoro está puesto en vaso de barro. Así que vamos a desarrollar este tema. Como introducción vamos a usar harto la Biblia, a movernos para atrás y un poquito para adelante y así. Va a parecer un baile, un poquito para atrás y un poquito para adelante. Vamos a leer el verso 6 primero, como introducción. Si por algún motivo no se escucha, ustedes me avisan, me mueven las manos o algo. Ya, vamos a leer el verso 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. O sea, como introducción, podemos decir, así como Dios al principio, cuando no existía la luz, dijo que se hiciera la luz y todo se iluminó, ¿cierto?, en la creación, así dice la Biblia que en nuestros corazones Él también resplandeció. Por lo tanto, este mensaje está dedicado a las personas que sí conocen al Señor, que sí le ha resplandecido la luz en sus corazones, que sí conocemos al Señor Jesús. O sea, si hay en estos momentos alguna persona que no conoce al Señor, lo invitamos a conocerlo, a que esa luz, es nuestro anhelo, que esa luz también le resplandezca a cada uno de ellos. Pero este mensaje, el apóstol Pablo dice que esta luz resplandeció. Eso es en el versículo 6. Y en el versículo 7, que es donde está centrado el mensaje entre el 7 y el 11, que fue donde leímos, empieza diciendo el apóstol, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. En la versión NBI dice en vasijas de barro, o sea, quizá un vaso de barro a veces uno interpreta algo más pequeño.
Entonces la pregunta es, ¿cuál tesoro? ¿Cuál es este tesoro que tenemos nosotros en vaso de barro? Yo sé que cada uno de nosotros, al tiro se nos viene a la mente nuestro Señor Jesús. Es el tesoro que cada uno de nosotros tenemos. Pero vamos a ir viendo para conocer cuál es este tesoro que tenemos y tener esa convicción, ¿cierto? Así que vamos a leer entre el capítulo 3, entre el versículo 13 al 17. Yo lo voy a leer para ustedes. Estas son palabras que antes había dicho que había mencionado el apóstol a los corintios, ¿cierto? Y dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin que aquello había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. El apóstol aquí está haciendo referencia a esos momentos cuando Moisés bajaba del monte Sinaí y la gloria del Señor resplandecía en el rostro de Moisés, y era tanto que Moisés se ponía un velo. Pero el apóstol está hablando de que, así como Moisés ponía este velo, las personas que no pueden entender el Evangelio o que no pueden decir que Jesús es su Señor, así como en este caso los judíos, para ellos sigue estando puesto este velo y no lo pueden ver, pero algún día ese velo será quitado, dice el apóstol. Y, pero para nosotros ese velo ya no existe, ni ese velo ni ningún otro velo. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que el velo del lugar santísimo también se rasgó. Y ya nosotros no tenemos ese sesgo, porque nosotros sí hemos visto, sí hemos escuchado el Evangelio y lo hemos creído. Y no tenemos ningún velo, o sea, los judíos en ese tiempo no podían ver la gloria de Dios, no podían ver el reflejo de la gloria de Dios en el rostro de Moisés, entonces se ponía un velo. Y el apóstol claramente dice que cuando ese velo sea quitado, sí podrán verlo y podrán tener esta libertad que tenemos nosotros, que solamente la da el Señor. Y eso es algo maravilloso. O sea, el no tener este velo, el no estar cegado, el poder entender el Evangelio, el poder aceptarlo, el poder saber que Jesús es el Señor, el poder ver a Jesucristo aún en el Antiguo Testamento, porque el apóstol acá dice que aún cuando leen a Moisés, aún no pueden entender estas cosas, y nosotros sí poder entenderlas, sí poder entender el Evangelio, ese, hermano, créame, es un tesoro maravilloso que nosotros tenemos. De hecho, el apóstol Pablo, cuando habla de este tesoro maravilloso que tenemos, está hablando del conocimiento del Evangelio, que en el fondo no es otra cosa más que el Señor Jesucristo en sí, que es la gloria de Dios. Entonces, ese tesoro que nosotros tenemos, ¿sabes qué? Una vez yo me encontré con una persona en el terminal de buses y yo no me acuerdo bien por qué empezamos a conversar. Era una persona con un poco mayor que yo y estaba muy afligida, muy agobiada, andaba buscando trabajo. Esto fue hace tiempo, como 3 años. Y como sea, poco a poco, al final llegamos al Evangelio. Llegamos al Evangelio y esta persona lo entendía muy bien. Y en un momento me dijo, pero es que para eso hay que tener algo, me dijo, que yo no tengo. Y yo me dejó un poco, me dejó ahí medio perplejo. Y me dijo, para eso hay que tener fe. Y lamentablemente yo no la tengo, dijo. Y entonces yo me decía, bueno, pero uno la tiene y uno puede ver a Jesús y uno ya no tiene ese velo
y uno puede entender las cosas de Dios, puede leer la Biblia y saber que la Biblia es verdad, aunque el mundo te diga que no. Pero uno sí sabe que eso es verdad. Ese tesoro, esa apertura que Dios hizo en nuestra mente, en nuestros corazones, así como decía el versículo 6, que fue Dios el que iluminó nuestros corazones, así como al principio Dios creó la luz, fue Dios quien iluminó nuestros corazones para que nosotros podamos entender este evangelio bendito y poder tener este tesoro. Eso es una maravilla, o sea, ese es un tesoro invaluable que nosotros tenemos y que siempre tenemos que valorar. Entonces, la pregunta es, nosotros podemos decir, como dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 7, ¿tenemos este tesoro? ¿Lo podemos decir? ¿Tenemos este tesoro en nosotros? Yo creo que sí, y cada uno de nosotros puede hacer esa afirmación, pero no voy a decirlo paradojal porque no lo paradojal. O sea, esto es una metáfora que usa el apóstol Pablo para decir, porque en el fondo este tesoro, este maravilloso tesoro, no está guardado donde debería estar depositado un tesoro, o sea, no está en una caja fuerte, no está en una bóveda, ¿cierto? No está en un lugar, sino que este tesoro está depositado, dice él, en vasijas de barro. O sea, hay un tesoro y este tesoro maravilloso está en vasos de barro, dice la Biblia. Estamos en el versículo número 7, ¿cierto? Pero tenemos este tesoro maravilloso, que ya dijimos cuál es este tesoro, ¿cierto? Que es el Evangelio, el poder entender el Evangelio y el poder tener a Jesús, porque al final el Evangelio es Jesús mismo, es la gloria de Dios en Jesús, en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este tesoro está en vaso de barro, o sea, y los vasos de barro, o sea, de repente puede sonar medio mal, pero se explica en la misma palabra, se explica muy bien cuáles son los vasos de barro. ¿A qué se refiere con que el tesoro está en vaso de barro? Mira el versículo 10 y el 11. Yo lo voy a leer. Dice, llevando, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. O sea, este tesoro que tiene un valor infinito, un valor invaluable, no está depositado en una bóveda, no está depositado en un lugar que, no sé cómo decirlo, en un lugar de máxima seguridad, sino que este tesoro está depositado en estos cuerpos mortales, en estos cuerpos que de alguna manera están sujetos a todo lo que están sujetos nuestros cuerpos mortales, o sea, a las enfermedades, al pasar del tiempo. Entonces alguien podría decir, quizás esto no tiene mucho valor, al ser vaso de barro. Sí, quizás podría ser. No sé, yo pongo un ejemplo. Si alguien se gana, no sé, en una competencia, el primer lugar de algo, de una competencia, no sé, a ver, vamos a tomar ejemplo al José Daniel, siempre le gusta participar. Así que vamos a poner de ejemplo a José Daniel. José Daniel le ha invitado a un concurso de coros, ¿cierto? Así como participar acá con el coro de Eduardo Lavarra, se preparan meses para ir a un concurso de coro a Santiago, donde están los mejores coros de Santiago, y ganan el primer lugar. Y le ganan al coro, no sé, de alguna universidad, de algunos institutos de música.
y en el primer lugar le dan a escoger y le dicen, mire, tenemos para que ustedes escojan, tenemos una copa de barro, tenemos una copa de plata y tenemos una copa de oro. Así que escojan su premio. ¿Cuál premio escogerían? ¿Cuál premio escogerían, José Daniel? Sinceramente. El de oro. El de oro, obviamente. El de oro. El de oro, ¿cierto? No es una pregunta capciosa, sino que una pregunta ilustrativa. O sea, pero este tesoro maravilloso que es nuestro Señor Jesús, que es el Evangelio, está puesto en una copa de barro. Y el apóstol con esta metáfora nos está diciendo que nuestros cuerpos físicos, nuestros cuerpos mortales, no tengan ningún valor porque de hecho lo tienen. En las copas o los utensilios de barro en ese tiempo sí se utilizaban para muchas cosas. O sea, habían uso honroso, como dice en otra parte de la Biblia, pero también uso deshonroso. O sea, se podían utilizar para el agua. Habían algunos que se utilizaban para, estuve leyendo por ahí que sí guardaban alguna especie de tesoro o de dinero en vasijas de barro y luego las sellaban y las enterraban, por ejemplo. Pero también usaban las vasijas de barro para, por ejemplo, para sacar la agua servida, la agua sucia de la casa. O sea, eran recipientes, por decirlo de alguna manera, común y corriente, que no tenían nada de especial. ¿Ya? Entonces, si uno lo mira desde ese punto de vista, la idea no es decir que nosotros como cuerpo no valemos nada, pero sí esto es bueno porque en el fondo lo que tiene que resaltar es el contenido, es lo que está dentro. Lo que está afuera, si bien es cierto, es importante, pero el tesoro es lo que va adentro. O sea, nunca yo puse aquí como un ejemplo, nunca por ejemplo, el estuche de un instrumento, el estuche de una guitarra o algo, va a valer más o va a ser más importante que el instrumento que está dentro y así. Quizás poner muchos ejemplos más. Entonces, esta metáfora que el apóstol dice que tenemos este gran tesoro en vasijas de barro, esto nos ayuda a nosotros, es bueno porque nos ayuda a no tener nosotros más alto valor o más alto concepto de nosotros mismos, sino que nos ayuda a considerar que lo que nosotros llevamos o lo que nosotros tenemos en nosotros es lo que importa. O sea, en el fondo, lo que tiene que brillar es el tesoro. De hecho, yo anduve buscando algunas fotos de vasijas de barro en internet, así varias y la verdad es que casi ninguna brillaba. El barro o la greda es opaco. La hacen brillar porque le ponen algunos barnices, ¿cierto? Y algunas son brillantes, pero el barro sí es un material opaco, es un material, digamos, común y silvestre, que en el fondo quizá el apóstol igual hizo alusión a cómo el hombre fue formado en su principio, que fue formado del polvo de la tierra. Pero este tesoro está puesto al final en cuenta, en vasos de oro. Entonces, este mensaje que por un lado nos habla de la excelencia de esto, ¿cierto? Que es nuestro Señor Jesús, el conocimiento de nuestro Señor Jesús, el Evangelio, que es de esta excelencia, que es un tesoro, como le decía yo, un tesoro que no tiene valor, porque es invaluable, pero que por otro lado quizás pueda sonar un poco mal porque resulta que nos dice que nosotros somos, al fin de cuentas, vasos de barro, no somos algo tan especial, no somos como una copa de plata, ¿cierto?
o no somos quizás como una copa de oro que alguien escogería como en el primer lugar de una competencia, sino que somos algo entre comillas, común y corriente. Esto no debería producirnos a lo mejor cierto bajón, sino que al contrario debería producir mucho gozo en nosotros, porque a través de estos depósitos, por decirlo de alguna manera, o a través de nuestros cuerpos, o de nuestra vida terrenal, o de nuestro cuerpo mortal, como dice Pablo en la Escritura, como dice en el versículo 11, para que Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, ¿cierto? A través de nosotros, en el fondo es como el Evangelio, por ejemplo, puede subir arriba de una micro, ¿ya? Es como el Evangelio va a la universidad, es como el Evangelio entra a una clínica. O sea, el Evangelio de Dios, el conocimiento de Jesús viaja o se mueve a través de estos cuerpos mortales que son como simples vasos de barro. Y eso es algo maravilloso, o sea, eso tiene una importancia y un valor que a veces nosotros no lo consideramos. Pero no nos olvidemos que la importancia y el valor es por lo que nosotros transportamos. Entonces, nosotros en eso tenemos que evitar. Mire, vamos al versículo, porque ya vamos a ir finalizando este tema. Vamos al versículo 16 del mismo capítulo 4. Dice así. Más o menos Pablo siguiendo la misma idea de que este tesoro está en nuestros cuerpos físicos, ¿cierto? Ahí está depositado. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, se refiere a nuestro cuerpo físico, se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Usted va notando que su cuerpo exterior se va desgastando? Yo creo que para los jóvenes quizás este mensaje no es tan... Porque cuando uno es joven, no sé, tiene 20, 30 años, como que da la impresión de que el cuerpo va a durar para siempre y, como decía el pastor Sixto, ya a los 40 uno empieza a doblar la esquina, decía. Y de repente ya uno va llegando a los 50 y ya se va notando que sí, este vaso de barro, como dice el apóstol aquí, sí se va desgastando. Sí se va desgastando, sí el ser exterior se va desgastando, dice el versículo 16. Pero el interior, dice, se va renovando, porque el ser interior es donde está ese tesoro. Y ese tesoro es infinito, ese tesoro es inmortal, ese tesoro es celestial. Entonces el ser exterior, si bien es cierto, se va desgastando. Entonces, como yo les decía, y estaba en el culto que hicieron con nuestra hermana Nancy, y en realidad el cuerpo se va desgastando, aparecen las enfermedades, y a veces uno medita cuántas enfermedades de estas, algunas que son naturales y otras cuántas son producidas a causa del Evangelio, a causa del Señor. Cuántas se producen a veces por callar, por aguantar algo, quizás aguantar una humillación, quizás situaciones prolongadas por años quizás para no ofender a alguien, para no poner tropiezo, por ejemplo, a poderle predicar a alguien la palabra de Dios. Y hay que soportar calladamente ciertas situaciones y ahí aparecen estas enfermedades psicosomáticas. Ayer lo busqué en el diccionario para no equivocarme, dije, sí existen, que son producidas por la mente y al final terminan produciendo un desgaste en el ser interior. Y eso pasa, eso es así, el cuerpo se va desgastando
el cuerpo se va disminuyendo, pero como dice el Pablo aquí en el versículo 16, por tanto, no desmayamos, no desmayamos antes, aunque el nuestro hombre exterior se va desgastando, que así es, y así va a ser, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén. Así Amén. es, el interior se renueva de día en día. Y mire lo que sigue, cómo sigue el apóstol explicando un poco esto. El 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, hermano, ya para ir finalizando este tema, que a mí me hizo reflexionar mucho, como le digo, porque me vino este pensamiento, vi esto y también vi otra situación especial en que dije, sí, de verdad que el ser exterior, de verdad que el ser exterior se va desgastando, de verdad que las enfermedades, las situaciones de la vida nos van disminuyendo físicamente, a veces psicológicamente, a veces las contingencias de la vida, ¿cierto? Las noticias y todo eso nos van también disminuyendo, también van afectando a nuestro ser exterior, como dice el apóstol en el versículo 16. Pero nosotros no debemos olvidar nunca que nosotros somos unos buenos recipientes de un material quizás no noble, porque un material que se va corrompiendo con el tiempo o que se va corrompiendo con las enfermedades, pero sí que Dios escogió y en el cual Dios depositó este maravilloso tesoro que es el Evangelio y que en fin es Jesús mismo y por ende cierto que es la gloria de Dios, porque la Biblia dice que Jesús es la gloria de Dios. Entonces, no olvidarnos de eso porque eso produce este gozo, como dice el apóstol, aun cuando el ser exterior se va desgastando y van apareciendo estas cosas del ser interior, sí se puede ir renovando y sí puede ir gozándose y sí puede ir sabiendo que cada vez está más cerca del Señor y que cada vez puede prácticamente tocar esa gloria que el Señor tiene de alguna manera para cada uno de nosotros. Así que el Señor bendiga esta palabra, quizá un poco corta, pero que nos haga meditar en nuestros corazones este tesoro que llevamos dentro, este tesoro que transportamos y este tesoro que sí o sí tiene que salir. Donde vayamos, sale este tesoro. Sale de alguna u otra manera, va saliendo y nosotros lo vamos entregando, que también es el bendito Evangelio de Dios. Amén. Así que el Señor nos bendiga. Oremos para ir finalizando. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque hay muchas cosas que nosotros conocemos, Señor, sabemos, pero que tú nos recuerdas, Señor. Gracias por recordarnos que tú eres ese maravilloso tesoro que está en nuestra vida, Señor. Y que si bien es cierto nuestro cuerpo, Señor, nuestra situación, nuestra propia vida, importa, Señor, porque tienen su importancia, pero por sobre todas las cosas, Señor, importa tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a valorar ese tesoro que tenemos dentro, a cuidar también nuestros cuerpos físicos, Señor, a limpiarnos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y que cada uno, Señor, pueda atesorar esta palabra en su corazón, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.